Muy buen día, amigos y amigas. Soy Janine Palacios de Metas y Éxitos. Hoy quiero continuar con el tema sobre lo que es un conflicto. Hablar sobre las fuentes y su naturaleza. Les decía en un primer video que el conflicto es cuando se genera una situación por un choque de opiniones, por crisis de valores, por conflictos de intereses, cuando hay personalidades que chocan, cuando hay desacuerdos que no se saben manejar y crea toda esta situación o varias o una de ellas un ambiente muy tenso que hace sentir que el clima laboral o que el clima familiar, porque esto puede darse tanto en el hogar, en la casa, como en un grupo social o en la empresa, genera este conflicto. Entonces, una situación muy tensa, un ambiente muy tenso, que no hace que las personas se sientan cómodas. Por lo tanto, quiero hablarles de cuáles son las fuentes del conflicto. Para mí, y primeramente, la principal fuente del conflicto es la falta de comunicación. Cuando no sabemos comunicarnos adecuadamente con las personas, cuando nos dirigimos a ellas con palabras soeces, cuando somos groseros, cuando no las determinamos, las ignoramos, cuando nos burlamos de ellas, cuando hablamos mal de ellas. Eso es una pésima comunicación porque no estamos siendo asertivos. Por otro lado, tanto en las casas, en los grupos sociales como en las organizaciones existen estructuras, procesos, reglas y esas tienen que respetarse. Hay reglas que no son negociables, que tanto la autoridad en el hogar las pone como el jefe o el gerente general de una compañía la ponen. Hay reglas y normas que pueden ser flexibles y que pueden ser negociadas, ya sea con los hijos en la casa o con los colaboradores en los trabajos. Sin embargo, cuando estas reglas que ya están definidas y aprobadas se rompen, eso puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque comienza a darse una desorganización en todo el sentido de la palabra, cuando también no se da una planificación de los objetivos, de las metas. Las personas andan perdidas, los equipos de trabajo, los trabajadores no saben hacia dónde dirigirse, no saben qué hacer porque desconocen los objetivos y trabajan como maquinitas. Y lo importante es tener un norte para saber dónde hay que echar todo el esfuerzo para tener éxito dentro del trabajo. Esa es una de las naturalezas del conflicto y la otra es cuando existen problemas en las relaciones interpersonales. Y cuando hablamos de relaciones interpersonales, hablo de relaciones humanas. Es cuando una persona tiene problemas con otra o dentro de un mismo grupo se tienen problemas o dentro de la familia se tiene problemas. Es por eso mismo, porque hay choque de opiniones, porque hay diferentes intereses, porque hay diferentes personalidades, porque no comparten los mismos valores, etc. Y también se dan las relaciones intradepartamentales, por ejemplo, en una organización donde un departamento tiene problemas con otro departamento, no comparten los objetivos, no comparten los intereses y aunque cada área tenga sus propios objetivos definidos, sí existen los objetivos organizacionales y lo ideal es que cada departamento, cada área de trabajo estén alineados a esos objetivos organizacionales para que la empresa se sostenga. Entonces, esa es otra naturaleza del conflicto, el problema con las relaciones interpersonales o intradepartamentales o interpersonales a lo interno de un equipo de trabajo. Cuando hay conflicto de intereses, también es una fuente del conflicto. Y por otro lado, como les decía, cuando no se comparten los valores. Por ejemplo, una persona que es respetuosa va a chocar con una persona que es irrespetuosa. El respeto es un valor, pero el irrespeto es un antivalor. Entonces, cuando hay esa crisis de valores, personas que tienen valores con personas que tienen antivalores, que están en un mismo grupo, por supuesto que se va a generar conflicto. Inclusive, personas que pueden tener los mismos valores, el valor de respeto, de la honestidad, del trabajo en equipo, de la disciplina,
está muy bien, pero tal vez hay personas que aunque tengan esos valores, tal vez uno de esos valores no es lo suficientemente importante para esa persona que como para la otra. Voy a poner un ejemplo, la disciplina. Tal vez para una persona, para un hijo o para un trabajador es muy importante la disciplina, pero para otro hijo o para otro trabajador no es muy importante el valor de la disciplina. Y es cuando comienzan a haber choques y pleitos y eso va a generar un conflicto. Por lo tanto, dentro de la naturaleza del conflicto, podemos decir que estamos hablando de necesidades insatisfechas, de inconformismo. Las personas no se sienten bien porque hay choque de opiniones, diferentes personalidades, falta de respeto, de consideración. Hay personas que son muy egoístas, que solamente quieren ver y escuchar lo que ellos dicen, lo que ellos miran, lo que ellos escuchan y lo toman a su propia conveniencia y no les importa la opinión del otro ni lo que hace el otro, sino solamente lo que esa persona hace. Eso es una naturaleza del conflicto. Y por lo tanto, eso va a generar un poco de ignorancia, porque si uno piensa que uno se la sabe toda, aunque sea una persona muy estudiada, eso es un error. Hay personas que nunca fueron a la universidad y son personas maravillosas, excelentes trabajadores. Y hay personas que tienen muchos títulos universitarios, pero lamentablemente no hacen mucho con ese conocimiento. Por lo tanto, el ser ignorante desde el punto de vista egoísta puede generar conflicto. Hay personas que tal vez no tuvieron la oportunidad para ir a la universidad y es importante entonces que se pueda buscar la oportunidad para que vaya. Ahora, hay personas que tal vez no pudieron ir a la universidad por X o Y razón y cuando están trabajando o cuando están en un medio social opinan y tal vez sin fundamento. Lo importante es documentarse, estudiar, buscar en internet, leer libros, porque el hecho de creerse que uno se la sabe toda puede ser una naturaleza de un conflicto que se puede generar. Por lo tanto, no podemos ser impositivos con nuestros puntos de vista. Muchos jefes a veces tienen ese autoritarismo o en el hogar los padres ese autoritarismo y se dirigen a las personas, a los hijos, a los trabajadores de una manera grosera, sin respeto, que crea malestar en los otros y por supuesto eso va a generar conflicto. A veces hay sobreexigencias. Las sobreexigencias está bien que existan. Ok, yo si me autoexijo un poco más, voy a crecer más. Porque si yo me quedo en mi zona de confort, entonces no voy a desarrollar más mis habilidades y mis destrezas. Cuando un jefe me pide que haga un poco más de trabajo, no me debo de molestar. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a crecer personalmente y profesionalmente. Claro que cuando hay una sobre exigencia, que ya la carga es demasiado, lo que va a haber es un estancamiento en el desarrollo personal y profesional. Por eso hay que ser medido a la hora de exigir. Y otra naturaleza del conflicto es la falta de inteligencia emocional. Cuando no sabemos controlar nuestras emociones, cuando no somos empáticos, no nos ponemos en el lugar del otro, cuando no podemos manejar nuestras frustraciones, no podemos manejar nuestra ira, nuestro resentimiento, y eso puede ser una naturaleza de conflicto.